Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. La palabra de Dios dice, hoy en este día vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Daniel, que como le hemos titulado, Una luz para nuestros días. Pero antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración. Eterno Dios, te rogamos que por favor nos ilumines, que por favor estés con nuestros amigos y también estés conmigo, Señor, para poder explicar tu palabra. Pedimos tu dirección de tu Espíritu Santo y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, si te gustaría ver el resto de este capítulo 8 que estamos relatando, si nos ves por primera vez, pues yo te invito a que vayas a la lista de reproducción y ahí vas a encontrar el resto del contenido. Bueno, vamos a avanzar. El otro día habíamos hablado del tema del santuario, el tema del continuo. Sí, porque en el capítulo 8 de Daniel justamente nos habla de la destrucción o el ataque del continuo. Y hemos hablado que el continuo, en este caso, tiene que ver con el santuario. Aquí en la parte superior, en la primera fila, donde yo te lo voy a marcar con esta plumita roja, aquí en la flechita, todo lo que ves así, todo lo que te estoy marcando es el continuo, ¿vale? Voy a borrarlo para que no quede eso mal. Vale, pues todo eso es el continuo. Es decir, el santuario o el camino del santuario nos lleva o nos hace entender el plan de salvación. ¿Sí? Por ejemplo, el camino del santuario es el mismo que hizo el pueblo de Israel, como te lo voy a marcar de nuevo aquí. Momentito. Mira, aquí en la flechita te marco el camino del santuario que hizo el pueblo de Israel. Y el camino del santuario tenemos que hacer nosotros también, cuando nosotros empezamos nuestra vida devocional o nuestra vida cristiana con Cristo. Entonces, este es el camino del santuario. Entonces, nosotros deberíamos poner en práctica. Ahora, ¿por qué es importante entender el camino del santuario? ¿Por qué? Porque nos ha dicho Daniel en el capítulo anterior que iba a haber un ataque al continuo, pues. Vamos a ver textos que nos pueden corroborar esta idea. Números 4:7, mira por ejemplo. Porque la idea del santuario y su trabajo lo encontramos en el libro de Éxodo, Levíticos, Números. Por ejemplo, Números 4:7 dice, sobre la mesa de proposición extenderás un paño azul, dice. Es decir, sobre el arca del testimonio. No, perdón, sobre la mesa de los panes, la mesa de proposición. Dice, extenderás un paño azul. Recuerda que el azul tiene que ver con la ley de Dios, ¿no? Y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar. Y el pan continuo estará sobre ella. Por eso llamamos el continuo, es decir, el continuo es una palabra que va asociado al santuario. Éxodo 25:30, y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Por eso se llama el continuo. Y como te expliqué la vez pasada, si tú entiendes de qué tiene que ver el continuo, el ataque que hace el cuerno pequeño es al continuo, es decir, al plan de salvación. Y el cuerno pequeño, ¿por quién está inspirado? Pues no es más que otro personaje. Aquí es donde entra el conflicto entre el bien y el mal. Pues es Satanás. Satanás es el que quiere atacar y tumbar el continuo, porque el continuo, la información del continuo es la verdad. Es decir, cómo salvarte. Mira otro texto en Éxodo 27:20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite pura de olivas machacadas para alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Aquí está, te lo marco aquí el incensario. Entonces, el candelero. Ese candelero tenía que arder continuamente y para eso necesitaban aceite. Sí. Éxodo 30:7-9. Y Aarón quemará el incienso aromático sobre él. El incienso aromático se lo quemaba aquí, donde te estoy marcando, en el altar de incienso. Cada mañana, cuando alistes las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo, es decir, continuamente delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Entonces, lo que estamos observando aquí es que
estamos entendiendo qué es el continuo. Por eso te digo que cuando tú lees el Antiguo Testamento y entiendes el santuario, pues cobra más significado. Éxodo 28-29. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre el corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová. Y explico otra vez, utiliza la palabra continuamente. Por eso que esa palabra va asociado al santuario. Números 28, 22 y 23. Y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Volvió a utilizar esa palabra. Así, esta palabra va asociado, como te estoy reiterando, vez tras vez, tiene que ver con el trabajo del santuario. Éxodo 29:38 dice, y esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año, cada día, continuamente, o en Levítico 6:13, y el fuego arderá continuamente el altar, no se apagará. Aquí tenemos el animal sacrificado y el lugar donde se lo iba a quemar. Por eso dice que continuamente tenía que estar eso encendido, porque era un altar de fuego. Ahora, el texto nos dijo de Daniel que el santuario será echado por tierra. Pues aquí tienes la representación del santuario. Bueno, obviamente no es la foto como del original, porque toma en cuenta que esto sucedió en el tiempo de Moisés. Pero para que veas una representación de cómo un tractor se desbarata todo, pues eso es lo que sucedió. Que fue echado por tierra, fue destruido el continuo. El Salmo 119, 86 y 87 dice, todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen y ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vale, aquí esta palabra tirado por tierra va asociado al ataque a la ley. ¿Sí? Porque casualmente echar el continuo es tumbar la ley de Dios. Y aquí es donde yo siempre te abro un paréntesis para hacerte una meditación. Si los gobiernos del mundo se rigen por leyes, y Pablo dice que las leyes están para que obedezcamos, si fueron puestas por Dios, para que esta sociedad funcione medianamente bien, si las leyes humanas tienen leyes, ¿por qué tú crees que el gobierno de Dios no va a tenerlo? ¿Sí? Entonces, por lo general, cuando tú escuchas un sermón de un pastor, te dice, hay que obedecer. Y cuando habla de obedecer, va ligado a la ley de Dios. Claro, obedecer por amor, no por obligación, pero el obedecer, el hacer caso, el seguir su camino, tiene que ver con la ley. Y Satanás lo que hizo es, tiene y hace es atacar la ley, porque dice la carta de Juan, la primera carta, en 1 de Juan 3:4 dice que pecado es la transgresión de la ley y que Satanás fue primero. Entonces lo que a él le interesa es acabar con esa ley porque a él no le gusta. Y a veces los cristianos hacemos lo mismo que Satanás, atacamos la ley porque decimos no hay que guardarla. Entonces a veces hay una incongruencia, sí hay que guardarla, pero si hablamos del sábado, no, eso está abolido. Y a veces es incongruente llegar a esa conclusión. Si tú reflexionas, te darás cuenta que lo que te digo es verdad. Ahora, el santuario, encontramos lo que es el proyecto de salvación. En Hebreos 8:3-5 dice así, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Los cuales, dice, ese trabajo que hacían los sacerdotes, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, el trabajo que hacían los sacerdotes en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Jesús o en el tiempo del Antiguo Testamento, simplemente era un símbolo o una figura de las cosas que tienen la misma aplicación en el cielo. Como se le advirtió a Moisés, dice, cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas que son imperativo, conforme al modelo que se te ha mostrado. Es decir, que ese modelo lo implantó Dios. Vamos a ver, aquí está. Vale, aquí lo encontramos. Te lo pongo ahí. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, es decir, la copia, sino en el cielo mismo, dice, para presentarse ahora por
por nosotros ante Dios, porque en el cielo Dios tiene un santuario y se llama el santuario celestial. El terrenal es el que, por orden de Dios, lo levantó Moisés, y luego hubo un segundo templo que tiene que ver con el que hizo en este caso Salomón, con la reconstrucción del tiempo de Nehemías y Esdras. Y claro, ahí es donde entra el tema de este tiempo. Judíos desean levantar el tercer templo. El versículo Daniel 8:12 dice, y a causa de eso, el siguiente versículo que estamos leyendo del texto, dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo. La palabra sacrificio, yo te invito a que busques en la original, que te la marco aquí, esta que está en redondo, no está en la original, sino que es un añadido. Es decir, que sea de leer así, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Por eso te digo, ¿qué nos demuestra aquí? Que la verdad va ligado ¿con qué? Con el continuo. Aquí está. ¿Qué es? En este caso vamos a buscar la palabra pesha, ¿vale? ¿Qué es prevaricación? Prevaricación es defecto, falta, fraude, infracción, iniquidad, maldad, ofensa, pecado, pecar. Prevaricación, rebelarse, rebelde, rebeldía, rebelión, traición, transgresión. Es decir, que se traicionó, se rebeló este sistema, el cuerno pequeño, ¿contra quién? Contra el cielo. Vale, y ese sistema, aunque hoy se llame cristiano, porque el sistema que nos está relatando la Biblia es la Iglesia Católica, y no es que yo no me refiero a los católicos que por ignorancia siguen en este caso esa denominación, sino al sistema que fue constituido, y que si tú investigas en la historia, tú mismo te darás cuenta de que no fue levantado por Dios. El santuario y la verdad. Daniel 8:12. Y a causa de la prevaricación fue entregado el ejército junto con el continuo que estamos estudiando, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel 8:11. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces, estos dos versículos nos muestran que la verdad, es decir, vamos a conectar aquí. Aquí está. Lo que está aquí conecta con esto de aquí. En conclusión, el santuario, su información es la verdad. Y cuando tú lo echas por tierra, lo que tenemos es un falso evangelio. Es decir, si solo tú vives por gracia y no aceptas todo lo que pone el santuario, lo que tienes es un falso evangelio. Sin tu creencia cristiana adoras ídolos, lo que tienes es un falso evangelio. Y lo que te interesa no simplemente es el amor de Jesús, sino andar en la verdad, andar conforme Jesús andó. Y por eso te preparamos todo este material para que abras tus ojos y busques de la Escritura. Y aquí están los textos, ve y compruébalos, ¿vale? Así que tú no tienes que por qué creerme, sigue los textos que hemos presentado, mira su contexto y vas a ver, y llega tú a tu propia conclusión. Vale, mira qué pasó en el caso de prevaricación. ¿Qué es lo que se hace? Levítico 6:5 dice, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación, porque recordemos que este sistema hizo prevaricación, dice, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negara a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniara a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurar en falso, es decir, miente, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, dice, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente. Y dice, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Vale, o sea, aquí hay una regla que nos marca el Antiguo Testamento de que cuando hay una prevaricación hay que devolver.
Es decir, que cuando uno prevarica, como muestra el texto, estamos a deuda con Dios. Y este sistema, el cuerno pequeño, está en deuda por Dios. ¿Por qué? Porque tumbó el santuario. Porque como dice el texto, el mismo texto dice, y a causa de la prevaricación fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Daniel 8:12. Ahí nos está diciendo. Es decir, que hay una intención, ¿vale? Josué 7:1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, es decir, que hay una intención, porque cuando dice tiró el santuario, es que hubo una intención de hacerlo. ¿Y por qué una intención? Porque detrás, en este gran conflicto, está Satanás, que busca, a través de los sistemas falsos, pues, llevar a la gente a la perdición. Dice, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Daniel 8:12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Y eso es lo que pasó. Aquí está este sistema. Porque el texto que dijo, y a causa de su prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo, que es el santuario, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Pues, aquí tenemos este sistema. ¿Vale? Jesús, creo que si supiera que este sistema, bueno, Jesús no lo sé, supiera, Jesús lo sabe. Nuestro Señor Jesucristo sabe, porque lo ve desde el cielo, ¿no? Aquí encontramos coronado por reyes humanos, grandes concilios, rodeado de los mayores líderes mundiales religiosos del mundo, haciendo asociaciones políticas con jefes de Estado. Este sistema prevarica, porque Jesús nunca hizo eso. ¿Vale? Lo que pasa, que en nuestra ignorancia nosotros pensamos de que hablamos de una persona espiritual, pero no es así. La Biblia lo identifica como el cuerno pequeño que echó la verdad por tierra. Ahora, me dirás, es una acusación muy fuerte. Pues, muy fácil. Recordemos que esta es la cabeza visible. Esto es todo un sistema, pero esta es la cabeza visible y la que da la orden. Si tú vas al catecismo y coges tu Biblia en Éxodo 20, coge y comprueba. Mira qué ha cambiado. ¿Vale? Entonces, cuando tú compruebas ese detalle, ¿qué ha pasado? Ahí está lo que dice la Biblia. Echó el santuario por tierra. ¿Por qué? Porque tumbó la ley. La idolatría, porque hay en las iglesias, porque se ha tumbado la ley. Hermano pentecostal, evangélico o mormón o testigo de Jehová, cuando tú te acercas a un católico, ¿qué le dices? Le enfatizas en el tema de, oye, estás adorando ídolos. Y para eso, ¿a qué apelas? A la ley, ¿verdad? ¿A que sí? Pero si tú bajas en los siguientes mandamientos, vas a encontrar el sábado. Casualmente, cuando alguien te apela al sábado, tú dices, ay, no, está abolido. ¿Crees que tiene eso coherencia? Yo creo que no. Así como somos tan insinuosos con los católicos diciéndole, oye, estás desobedeciendo el tema de los mandamientos de las imágenes, pero cuando bajamos del sábado decimos, ay, no. ¿Y sabes por qué no? Porque este sistema lo cambió. Y es decir que tanto cristianos, protestantes, siguen los mismos pasos de Roma. ¿Por qué? Porque ven a Roma con buenos ojos. La Reforma hizo ver que tenía que haber un cambio. Pero claro, los reformadores de ahora, los protestantes, lo que hacen es alianzas, como vemos en esta imagen. Líderes religiosos sentándose con el cuerno pequeño. O sea que esto no es inventado. Tú puedes buscar en internet y las imágenes se encuentran. Ahora, el texto dijo, Daniel 8:13, entonces oí a un santo que hablaba y a otro santo le preguntó a aquel que hablaba, oye, ¿hasta cuánto durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? El ejército son los hijos de Dios que vivieron en el tiempo de la Reforma y que hicieron frente a este sistema. Porque recordemos que el cambio y todo el pisoteo fue en el tiempo del 538 en adelante. ¿Sí? El 538 ya fue
la cúspide, pero hacia atrás ya hubo muchos movimientos. La iglesia poco a poco fue cediendo hasta convertirse en lo que conocemos hoy, en la iglesia católica con una cabeza visible, que es el Papa. Entonces pregunta él, oye, ¿hasta cuándo va a durar esto? Le dice. Entonces las preguntas es, ¿cuánto tiempo durará la visión, la prevaricación, la entrega del santuario y el ejército pisoteado, que son los santos? Y la respuesta que le da dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Entonces aquí hay esta profecía que está dentro de este capítulo. Dice, mira, esto se va a acabar cuando se cumplan hasta 2300 tardes y mañanas. Ese periodo de tiempo, pues dicho, ¿hasta cuándo? Sobre el cuerno pequeño y la dimensión cósmica, porque este problema en el cielo no simplemente es un tema, ¿cómo se llama? No simplemente es un tema que tiene que ver con la tierra. Esta pregunta es porque se va a juzgar en el cielo desde lo alto y luego serán destruidos. Es el cielo quien va a determinar como este sonido, el sonido de trompeta. Este es el día de la expiación. ¿Sabes que en el día de la expiación sonaba este sonido? Este es el sonido que da paso a las 2300 tardes y mañanas, porque es el sonido del día de la expiación, mis estimados amigos. Vale, para no hacerlo más largo. Entonces, lo que encontramos que la respuesta que da Daniel dice, ¿cuándo se va a acabar eso? Le dice, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Es decir, que no simplemente se va a arreglar las cosas aquí en la tierra, sino que el cielo va a poner un fin a todo esto. Por eso en el cielo se juzga, y cuando sea todo juzgado, luego todos serán los que tengan que recibir su paga, la recibirán. Por eso es que Jesús dice que vuelve solo a recoger a sus escogidos, ¿vale? No viene a hacer un juicio. La idea de un juicio cuando Jesús viene es tomada del credo. Yo te invito a que tú busques en internet, busca el credo. El credo es un rezo católico, pero ese rezo católico está en la idiosincrasia de buena parte del mundo cristiano, creyendo que Jesús viene a juzgar. No, Jesús solo viene a recoger. El juicio lo va a hacer en el cielo. Bueno, mis amigos, si te gusta este video, pues me alegro y te invito a que le des un like, que nos ayudes, déjanos tus comentarios, porque con eso también nos beneficias para poder compartir con otros. Así que te mando un fuerte abrazo, te espero en otro capítulo, bendiciones, hasta pronto.